El Salmo 150 en el verso 6 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. De ello vamos a conversar en el podcast de hoy. Tengo un invitado muy querido, muy especial, y es el sentido de la adoración, lo que ha hecho de su vida, sobre todo la entrega a través de su ministerio, de su vida, de su familia, en el sentido de adorar como respira a Jehová de los ejércitos. Hoy le propongo meditar sobre el concepto de alabanza, adoración, quién la merece, desde cuándo se instituyó y sobre todo cómo debe ser la alabanza. Quédese con nosotros, ya vamos a comenzar. Richard Rondón, el podcast. Bienvenido. Hoy vamos a tener un espacio, yo creo que no solo de meditación, sino también de una conversación franca, familiar. Y digo esto porque nuestro invitado, mire, es un cubano de pura cepa y para mayor señas es un adorador, un levita de pura cepa. Yo quiero que todo nuestro público conozca hoy a mi hermano, al pastor Ramón Martínez, que está con nosotros en este podcast especial y estamos contentos de que esté con nosotros. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Es un precioso privilegio, es una tremenda alegría, un gozo que Dios me ha dado. Siempre he oído hablar de tus podcasts y estar acá presente en uno. Para mí es algo formidable porque yo siempre te he admirado tu trabajo como conductor, como realizador y periodista. Has hecho direcciones artísticas, cosas así. Has trabajado en la radio cristiana y eres un tremendo siervo de Dios y un gran hermano y amigo, que es lo más importante. Richard, Gracias, Pastor. qué alegría estar aquí contigo. Muy contento, Pastor. Mire, yo tengo que ser sincero, siempre soy sincero, pero hoy tengo que ir una milla extra. Yo tengo que decir con toda honestidad y transparencia en mi corazón que cuando yo escucho hablar, cuando yo veo, cuando yo me encuentro, cuando yo estoy en compañía del pastor Ramoncito, mire, yo tengo que necesariamente pensar en el pasaje de Nehemías 8:10 cuando se dice el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Y digo esto porque el pastor Ramoncito siempre está contento, gloria a Dios. El pastor Ramoncito, como cubano de buena cepa, siempre tiene un chiste, como decimos nosotros, debajo de la manga. Y no hay un día que el pastor Ramoncito esté triste, bravo o molesto. Nunca lo he podido ver así. Me alegro, gloria a Dios por eso. No me has visto tú, pero sí lo he tenido. Pero pero todos los tenemos, pero sí te puedo asegurar que me aferro mucho en Dios y Dios no falla, Dios nunca falla. Amén. Miren, Ah, yo hablo con el pastor Ramoncito, inmediatamente también me viene a la mente el pasaje de Hechos 16, verso 16, el encuentro de Pablo con Silas, recuerda, pastor, y el carcelero de Filipo. ¿Cómo no? En medio del pesar, en medio de la duda, de la incertidumbre, estaban adorando a Dios. Y yo creo que particularmente eso es lo que ha hecho el sentido de la vida del pastor Ramoncito y de toda su familia, una vía de adoración permanente a nuestro Señor. ¿Cómo no? Bueno, mira, yo entiendo que hay muchas razones para adorar a Dios. Eh, la primera razón es que tenemos vida. Él nos creó, como ahorita decíamos en trabajo de mesa, Él nos creó para la alabanza de su Ujú. gloria. La fundamental razón de la creación del hombre es para la alabanza de su gloria. Él no hizo el universo, todo es resultado de su gloria, pero Él no hizo el universo en beneficio de Él. Él hizo el universo en beneficio de nosotros. Amén. A Él no le hace falta nada, Él es el todo, pero hizo al hombre a su imagen y semejanza para que lo alabara, pero con un espíritu. El hombre, desde que fue creado en principio, tenía vida propia. Él sopló vida en el hombre, Ujú. pero el hombre murió espiritualmente cuando cayó en el pecado. Se perdió el sentido verdadero de la adoración porque el hombre humano no sabe cómo adorar, aunque su alma tiene la necesidad de adorar porque está ahí, porque Dios la puso, Ujú. pero adora al vacío porque está muerto espiritualmente. Entonces, la adoración que no va a Dios es una adoración que es como decir, es
eh, inactiva o es una adoración que no tiene alcance. Pero el hombre la hace así distorsionada, uno basándose en adorar su propia vanagloria, que es la gloria propia, cualquier cosa que hace un ídolo, lo que sea, pero cuando no se centra en lo que Dios creó, la adoración, a lo que Dios nos creó es para adorarle a Él. Y entonces, sencillamente hay razones para adorar a Dios. Mi familia es una razón para adorar a Dios. Amén, amén. Mi esposa es una razón, después de Dios, digo yo, mi mayor razón para adorar a Dios, porque para eso Dios nos dio esa ayuda idónea, ese sostén, y realmente tiene muchos atributos. De acá le mando un saludo, no pude llegar hoy, yo la invité, pero por situaciones de familia no pudo llegar hasta acá. A veces tenemos cada uno que ocupar roles para poder hacer las Ujú. cosas, pero realmente es la adoración a Dios. Y aún en medio de las dificultades que nuestra familia puede tener y todo lo demás, no faltan los motivos para adorar a Dios. Amén, pastor. Un saludo a su esposa, a toda la familia. Ella le acompaña en el ministerio ¿Cómo no? de la alabanza, de la adoración, una voz preciosa, la hemos Mm, escuchado claro. muchas veces. Mm, Y yo quiero decir que el pastor Ramoncito lleva 8 años en los Estados Unidos. Hace 12 conoció al Señor y desde que conoció al Señor ha estado al frente de un ministerio evangelístico sí, de la música, de la adoración. Por ello lo hemos seleccionado para este tipo de programa, para este contenido. Y yo quiero empezar, pastor, por un tema muy interesante, si a usted le parece bien, ¿cómo? y es el origen propiamente de la adoración. Algo que quizás alguien se pregunta, a lo mejor alguien piensa que fue necesario crear la adoración. Yo pienso que no, yo pienso que fue creada por Dios Claro, específicamente. claro. La adoración no es más que la expresión de la necesidad que tiene el ser humano de llegar a Dios. Amén. El ser humano necesita adorar a Dios y Dios debe ser adorado, porque no podemos decir Dios necesita ser adorado. Dios debe ser adorado y no hay otra cosa que hacer con Dios que adorarle, porque a Dios no podemos darle nada. Dios es el que nos lo da todo. A Dios no lo podemos impresionar con nada. Lo único que podemos hacer es adorarle por lo que Él es. Aún si no nos hubiera salvado, si no hubiera sido lo bueno que Él es, solamente por su majestad, por su gloria, por ser el Dios, merece toda la adoración. Independientemente de todo eso, pues nos dio salvación, nos dio vida, ha sido Él y será bueno con nosotros. Entonces, ¿cuánto más motivo? Eh, por eso dijo Pablo que nuestros cuerpos debemos presentarlos como sacrificio vivo, es vuestro culto racional. Y cuando decimos eso, quiere decir que lo adoramos con un sentido de pertenencia, que le pertenecemos a Dios, y lo adoramos con un sentido vamos a decir, intelectual, espiritual e intelectual, de que lo estamos adorando, conscientes de lo que adoramos. Entonces, Dios quiso que lo adoráramos entonces con libertad y que supiéramos el escoger adorarlo y que realmente lo hiciéramos. Pero fue desde el principio cuando Dios nos creó. Yo creo que cuando ya el hombre, Adán, estaba poniendo el nombre a los animales y estaba haciendo todo lo que en la creación estaba haciendo, estaba adorando a Dios. Sí, señor. Entonces había un diálogo constante con Dios, Adán y Eva, antes de que pecaran, que no era más que adoración viva, adoración genuina. Y sencillamente, eh, imagínense cuando el ángel caído, el Lucifer, que hoy es el diablo, fue creado, el Señor lo reprenda. Él estuvo presente en la adoración y el tributo que los ángeles daban a Dios. Y él mismo, según dice la Biblia, tenía parte de ejecución con los ángeles que tocaban, que ministraban para Dios, y él quiso robarse esa adoración. Y la única manera de robarse la adoración a Dios era distorsionar el sentido de adoración del hombre. Y entonces él, aunque el hombre caiga en una falsa vanagloria, él no le importa. Dice, aunque él crea que es él mismo que tiene que adorar, yo lo que quiero es que no adore a Dios.
porque no adorando a Dios, me adora a mí, no adorando a Dios. Bueno, el hecho, la esencia de lo que, yendo más adelante, de lo que Dios quería con Cristo hombre, era lograr, lo que el diablo quería, perdón, con Cristo hombre, era lograr que le adorara. Por eso cuando lo tentó le dijo, de todo esto te daré al Cristo que es el mismo Dios, que Que es ya es el dueño de todo lo que le dueño de estamos todo. ofreciendo. Fíjese qué ironía, Ujú. le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero ¿por qué le dijo todo esto te daré? Porque el hombre había dado cierto derecho legal, que era el derecho que Dios le dio al hombre de señorear en toda la creación de la tierra, pero no señorear como Dios, sino usar. Exacto. Esa es la traducción de usar, de servirse de las cosas de la tierra, no de disponer a su antojo. O sea, gracias a Dios, la soberanía nunca va a ser del hombre, sino de Dios, porque si no, este mundo estuviera peor que como está. Sí, señor. Pero realmente eso es y por qué la adoración se ha errado. Todo se ha distorsionado sencillamente porque el hombre, al pecar, ha dejado de adorar a Dios, porque si hay un elemento fundamental en un adorador, es la obediencia. Hijo de Dios el que no le gusta obedecer, le falta el adorar, le falta un nivel de adoración, porque lo más importante que tenemos que tener en el carácter de un adorador es sometimiento y obediencia. Si no hay humildad en el adorador, no hay obediencia a Dios en el adorador, no estamos adorando genuinamente. Muy sabio, pastor. Yo creo que sí, coincido plenamente con usted. Además, Dios no pide sacrificios, Dios Ujú. pide obediencia Así es, y es el propósito de nuestra relación con Dios. claro. Pastor, un tema que a partir de este punto, de este pensamiento suyo, me surge, tiene que ver con la diferencia que se pueda establecer o no, si usted considera, sobre lo que es alabanza y adoración. Y digo esto porque continuamente estamos viendo ambos términos solamente vinculados al panorama de la música, alabanza y adoración. ¿Qué opina usted? No hay nada más errado que eso. Y yo, respetando a todos los hermanos músicos, ministros de música, que son muchos y hacen muy buena música. Y yo creo que más bien ellos saben que no es así. Lo que pasa es que ella es un argot lingüístico que se utiliza en el panorama musical cristiano. Pero la alabanza, no sé si me pudieras ayudar después a buscarlo en en un diccionario online. La gente puede googlear lo que significa alabanza y lo que significa adoración. Y si usted lee solamente los primeros acápites de cada cosa, yo pienso que son cosas que son diferentes, pero al mismo tiempo no se pueden divorciar. Ujú. Tienen que estar ahí concatenados. Entonces, alabanza es reconocer atributos, elogiar, destacar, hablar bien de algo, a lo que tú se lo significa o de alguien. Y eso es lo que hacemos con Dios cada vez que es el resultado de adorarlo. Porque cuando yo lo adoro, primero reconozco su esplendor, su grandeza, su majestad. Le agradezco por lo que Él es y por lo que ha hecho en nosotros. Y entonces de ahí va a brotar las alabanzas. Entonces, tú puedes si estamos ya hablando de lo que es maestría musical, tú puedes estar cantando una canción, más bien como uno dice, de recogimiento, lenta, y está en ritmo lento, y estás alabando a Dios en esa canción. Pero es como resultado de tu adoración. Y si estás cantando una canción rápida, estás adorando a Dios porque estás reconociendo su majestad y su esplendor. Y también lo estás alabando porque estás elogiándole sus atributos. O sea, la adoración es cuando tú reconoces, te humillas y te entregas o te consagras más a Dios. Buscas una cercanía con Dios, una intimidad. Eso es adoración. Reconocer y humillarse. Cuando hablo de humillarse, me refiero a la obediencia, otra vez, al someterme a su voluntad. Y la alabanza es cuando tú elogias a Dios. Y todos los elogios son para Él porque eh, todo Él lo hace bien, todo Él lo hace perfecto. Amén. No hay otro que no merezca elogio. Inclusive, cuando yo elogio a un hermano por lo que hace, estoy alabando a Dios, porque yo sé que Dios es quien lo creó con esos talentos, es quien le dio esos dones, es quien le dio esas virtudes. Yo no puedo olvidarme que
cada miembro del cuerpo de Cristo, Dios lo usó para bendecirnos los unos a los otros con los talentos y virtudes que Dios les ha creado, les ha dado cuando lo creó. Entonces, sencillamente, la adoración, en pocas palabras, a mi modo de ver, es el reconocer y el distinguir a Dios. Y la alabanza es el elogiar las virtudes de Dios. Entonces, eso está, eh, son esquemas diferentes, pero están unidos y no se pueden separar en la música. Sobre todo no se puede separar porque forma parte del mismo vivir, del mismo Claro, sentir, pastor. claro que sí. O sea, no podemos establecer la vida de un adorador como músico, como padre, como persona convertida con una relación con Cristo. Claro. Todo es lo mismo. Y el sentido de adoración tiene que ser en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en la adoración, en la alabanza propiamente a Dios. No se puede divorciar, como No usted se decía. puede, y te diré que la adoración es un estilo de vida. Eso es lo que no te Ujú. había dicho todavía, pero bueno, tú me estás llevando y tú mismo lo estás diciendo. La adoración es un estilo de vida que no es en el púlpito, no es en el concierto, no es en el momento. Porque, bueno, ayer estábamos hablando un poquito sobre la mesa. No sé si me estoy yendo yo muy lejos, No, está bien, pastor, muy está bien. rápido, pero estábamos hablando, y no quería que se me olvidara ese punto, de lo que la gente llama como lo emocional, o el Sí. evangelio emotivista y el evangelio centrado en lo genuino, en una adoración genuina. Y yo digo, bueno, Dios nos creó la facultad de las emociones. Eh, es que a veces cuando nosotros decimos lo emocional, no quiero que se me malinterprete aquí lo que estoy diciendo, ya estamos como lo emocional, estamos como predispuestos. No, si es emocional, si es emocional. Yo pienso que tienen que haber emociones, buenas emociones activas en un proceso de adoración. Y a veces se conmueve el corazón, pero siempre acompañado de la razón y el verdadero sentido de la adoración. Lo que no podemos tener una emoción vacía, de que la música me emocionó, me gustó y me hizo llorar, no sé por qué, porque estaba bonita. Ahí tú no estás adorando a Dios. O sea, cuando yo digo que la gente dice, vamos a buscar un clima musical para que llevar a la gente, eso yo no considero que está correcto. Tú tienes que llevar el mensaje de Dios y el mensaje de Dios es el que va a tener, es el que convence y lleva a la gente. Lo único que hace la música es una respuesta, fíjese, no es llevar, es la respuesta o el resultado de la atmósfera espiritual que allí Dios está haciendo, no que la música está haciendo. O sea, hasta nosotros que estamos ministrando, tenemos que estar adorando a Dios para ayudar al pueblo, no para otra cosa, para ayudar al pueblo a expresar su adoración. Entonces, tú no puedes adorar a Dios cuando empiezas a tocar. Tú estás adorando a Dios en el acto mismo de tu vida y lo que tú haces cuando tocas y cantas es manifestar una expresión de esa adoración. Pastor, yo pienso todo lo que usted está diciendo y viene a mi memoria algunos elementos que hemos podido ver, por ejemplo, en las redes sociales, y me gustaría saber su opinión respecto a esto sobre determinados momentos de adoración que terminan siendo un desorden dentro de una congregación, dadas manifestaciones que yo realmente no veo que sean del todo ordenadas o no veo que sean del todo concebidas a un Dios santo verdadero al que le estamos entregando esta adoración. ¿Considera usted que debe existir algún límite en la adoración, un límite en cuanto al respeto, en cuanto a no perder de vista que estamos haciéndolo a un Dios todopoderoso? Bueno, mira, el límite que único que tenemos que tener es realmente estar en conexión con Dios. Y para estar en conexión con Dios no es una cosa que como que ir a otra dimensión. No, no, no. La conexión con Dios la tenemos porque a través del Espíritu Santo que está en nosotros, los hijos de Dios en primer lugar. No puede haber conexión con Dios si tú no estás realmente sellado por el Espíritu Santo que te va llenando. O sea, solamente el Hijo de Dios, que solamente es el que realmente se ha convertido, el que ha nacido de nuevo y que cada persona tiene su relación con Dios. Yo no puedo decirte fulano es hijo de Dios o no sé quién no es hijo de Dios. Eso yo no te lo puedo decir. Pero él en su relación con Dios dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces,
tú sabes tu relación con Dios. Y no significa que tú no tengas tu crisis de fe y que mañana o tú te sientas decaído o deprimido. Elías le dio tremenda depresión, porque Elías que mató a tantos profetas, Elías que se llenó porque déjeme decirle, no es que Dios te llena y después se va, no, no. Uno es el que tiene que retroalimentarse de que siempre ese espíritu que está ahí con los recursos que uno tiene, que es la oración, que es el recogimiento con Dios, la meditación, leer la Biblia, lo más importante, porque la fe no solamente viene por el oír, sino también crece por el oír, porque es un granito, es como un grano de mostaza, Sí, que es bien pequeño, pero llega a ser un árbol grande, y la fe viene en crecimiento. Cuando Cristo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, no se refería a que con una fe pequeña podíamos hacer mucho, se refería a que la fe va a ir creciendo, ¿verdad que sí? Es el enfoque. Ahora, ¿qué pasa? Que Elías, que cayó en esa depresión, pues por solamente, uno no sabe cuándo el temor le va a inundar, tantas cosas que hizo lleno de esa fe, de ese fervor de Dios, una vez la naturaleza humana lo venció, cuando una mujer lo amenazó. Entonces, ¿qué pasó? Es lo que le digo. No es el caso, estoy diciendo que las mujeres sean las que nos hacen, nos asustan. Estoy diciendo que es de acuerdo, porque ya vi que te sonreíste, de acuerdo al nivel de estrés o de temor en el que seamos sometidos y si nos gana la carne en algún momento determinado. Y es lo que pasa. Pero el Hijo de Dios siempre al final, vuelvo y recaigo ahí, siempre al final, como hijo de Dios, va a ir a la elevada expresión de la adoración. Entonces, ese es el límite. Cuando las personas están haciendo en las redes sociales chauvinismo y otras cosas, eso claro que no va a estar, en primer lugar, dedicado, no va a ser dedicado a Dios y por tanto todo lo que se haga allí, es verdad que no va dirigido a Dios. Pero realmente cuando uno lo hace con un sentido espiritual, conectado con lo que uno le quiere expresar a Dios, porque mire que David, la mujer Mical, lo criticó y David le dijo, me haré más vil por causa de Jehová, que bueno, sí. no es el vil que se refiere hoy a ser malo. Ella le Ella estaba se poniendo refería a límite a humildad, la adoración, le pastor. estaba poniendo límite. Entonces, realmente el límite es no estar conectado con Dios. Ahí te va el límite. Pero si estás conectado con Dios, tú vas a adorar a Dios como tú lo sientes, como tú lo expresas, y Dios lo va a recibir como un corazón sincero. Y a Dios le va a agradar. Ahora, la Biblia puso parámetros como testimonio, si nos estamos refiriendo a las manifestaciones del Espíritu, como el hablar en lengua, que lo hicieran ordenadamente, eh, cosas que él le puso, porque tampoco somos locos los que adoramos, lo hacemos con raciocinio, lo hacemos como cristianos, pero él para el testimonio a los demás, es para el testimonio afuera y es para que realmente llegue lo más importante, que era en aquel momento la profecía, que es lo que es la palabra de Dios, la profecía contenida en la palabra, la enseñanza de la palabra. Es lo que más a Pablo le interesaba porque la iglesia estaba naciente. Entonces, él dice, no me interesa tanto que hablen en lengua porque el hablar en lengua es para edificación propia con Dios. Es el resultado de tu relación con Dios. No es que tengamos que estar hablándolo todo el mundo en lengua para que los demás vean que hablan en lengua y no entiendan nada. Sobre todo los inductos, los incrédulos, dirán que están locos. Pero, pero no es que el hablar en lengua en sí sea malo. Si tú estás con Dios y es tu edificación con Dios, tú lo puedes hacer. Pero si tú mismo no entiendes lo que habla, pues si no tienes intérprete, no la hable en voz alta. Pero eso son cosas, parámetros bíblicos, vuelvo y repito, que se toman en cuenta para el testimonio a los de afuera, para el testimonio de un culto ordenado, de que Dios es un Dios que todo se hace decentemente y con orden. Pero cuando decimos decentemente y con orden, nos estamos refiriendo no a una liturgia esquemática, sino a una liturgia con sentido común. Amén. Es una adoración, como ya te decía ahorita, racional, espiritual, pero también racional. Tiene que haber un espíritu, tiene que haber un alma que es emoción, pero tiene que haber un sentido racional de lo que estamos haciendo. ¿A quién la estamos dirigiendo? Con el respeto y la consagración, Amén. al reconocimiento que se le estamos dando, pero también con el gozo de expresar esa adoración y a veces hasta con la conmoción y a veces hasta con el lamento, porque a veces está lamentando, hasta llorando, adoramos a Dios, porque a veces nos lamentamos por
por nuestra condición de pecado, porque hemos fallado. Y cuando tú vienes así arrepentido y humillado, también estás adorando a Dios, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Entonces, siempre, a veces decir, yo no tengo ganas ni de adorar a Dios porque estoy triste. Y usted no sabe que triste puede adorar a Dios. Y Él es el que se va a encargar de consolarte, de darte el gozo, que es su fortaleza. El gozo viene de Él, no de nosotros. Si estamos esperando estar contentos o gozosos para adorar a Dios, estamos hablando de un gozo circunstancial. Yo tengo que ir a buscar el gozo a la verdadera fuente. Cuando yo no tengo gozo, vaya, corra a Dios, que el gozo viene de Él. Amén. Eh, Mire, yo no quiero demorar mucho el programa porque quiero poner música Muy del bien. pastor Ramoncito para el final, pero quiero hablar brevemente, pastor, del ministerio que usted en todos estos años ha estado desarrollando, un ministerio evangelístico a través de la música. Yo quiero que usted nos hable de cuál fue la génesis de este proyecto, ¿Cómo? cuáles son sus integrantes, Ujú. qué repertorio tienen, cuáles son los planes. Sé que hay una gira dentro de poco. Quisiera que compartiera con nuestro público sobre eso, pastor. Bueno, mi hermano, yo comencé en Cuba el ministerio, se llama un ministerio evangelístico musical, pero también en Cuba tenía un toque radial. eh, Se llama Evangelio Sin Fronteras, Ministerio Evangelio Sin Fronteras. Hoy por hoy estamos en las redes sociales, estamos sobre todo en YouTube y en el Facebook. Después, bueno, vamos a buscar el link para que aparezca en pantalla. Ministerio Evangelio Sin Fronteras, así se llama. Y como hay varios ministerios que yo no sabía que tienen el nombre parecido, pero yo no le quise cambiar ese nombre porque el nombre creo que yo entiendo que nació así y vino del Señor, porque Evangelio Sin Fronteras no solamente porque queríamos recorrer el mundo y evangelizar el mundo, porque Dios nos envió a las naciones a evangelizar a toda criatura, sino porque sin fronteras de limitaciones físicas, porque lo hicimos en Cuba primeramente. El Génesis, como tú dices, fue pensando en personas con discapacidad visual que pudiera ser evangelizada, en personas ciegas, que le llegara, grabábamos un programa como toque radial, pero como en Cuba no hay la posibilidad de hacer radio en vivo, lo hacíamos en formatos de audio y en formatos de disco o de memorias de audio, reproductor de audio, le entregamos a las personas que se asociaban al ministerio unas revistas, unos programas que son revistas y que hay algunas grabaciones que pudimos recopilar y traer de Cuba y están ahí en YouTube como una muestra, que tenía el mismo nombre, Evangelio Sin Fronteras. Y bueno, nada, también hacemos conciertos. Cualquiera que quiera contactarse con nosotros, también vamos a poner ahí el número de teléfono para contactarnos y también pedirnos eh, para poder tener el placer de compartir en alguna iglesia, llevarle la alabanza en algún ministerio, llevarle también compartir la palabra si así lo desean. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Pero el ministerio hoy por hoy está contando, bueno, en el equipo de trabajo tenemos hermanos que no están trabajando directamente acá en Jacksonville. Hay colaboradores que tenemos en Texas, hay colaboradores que tenemos en Miami, eh, personas que han venido desde Cuba, no con nosotros, pero que trabajaron con nosotros y tuvimos el privilegio de reencontrarnos y indirectamente todavía nos están ayudando, que tienen ya sus iglesias, sus áreas. Pero lo primero es que esto es un ministerio para Dios y no es interdenominacional. No son varias denominaciones, pero tenemos un mismo sentido común, que es el expresar a Dios en la adoración. Y bueno, aquí conmigo, aquí de frente de la mano, y quiero reconocerlo, está ayudándome mi hermano William Espinosa, ayudándome un poco con la producción del ministerio, con la edición de los videos, y ahora mismo yo no sé dónde le va a caber tanto tiempo y tanta ocupación a mi hermano Richard, pero ya casi que lo secuestré y no voy a saltar la bendición, porque es como cuando, aunque se me quiebra el muslo, pero yo no voy a la coyuntura, pero yo no voy a soltar la bendición. Gracias. A ver que veo un hermano con ese sentido de adorar, de servir y de conectarnos tan grandemente y que seguimos compartiendo la misma idea y tenemos el mismo entusiasmo, pues yo creo que, y todavía más personas se pueden unir a nuestro ministerio en nuestra oración. Y el proyecto que tenemos para pronto es un concierto que vamos a tener eh,
para mediados de mayo en New Jersey, eh, en una iglesia, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero es el pastor que fue mi pastor en Cuba, que comenzó conmigo en la revista. Desde aquí le mando un abrazo al pastor José Antonio Mileto Irá, y él es de Cuba también, y allí vamos a ir a su iglesia, a la casa que él tiene allá, a su congregación, es lo que quiero decir porque la iglesia es una sola, y tenemos otro en agosto en Tampa. Pero también queremos planificar un concierto que queremos comenzar aquí en Jacksonville y ojalá y tengamos un tour pronto. Ya estamos cocinando la idea en otras ciudades. Quiera Dios que... Así será. El maestro William Espinosa, que el pastor Ramoncito lo mencionó, estuvo con nosotros en este mismo podcast, una historia muy interesante. Yo le debía ese programa a Willy porque Willy tiene una historia muy amplia, muy rica, fascinante, que muchas personas no conocen cuál es el éxito detrás de William, una persona que también dedica mucho de su tiempo, de su obra, al sentido de adorar Amén. al Dios creador del universo. Así. Y he estado siendo parte no solo de predicaciones y de mensajes del pastor Ramoncito, sino también de sus interpretaciones al piano. Mire, Ramoncito es de los adoradores que se envuelve en esa atmósfera y además de eso que cautiva a todas las personas que están en la sala, ya sea cantando o ya sea en el piano, su esposa acompañándole también, otros hermanos también que se han sumado, pero es el propósito, pastor, de sentir una adoración, como usted decía, sin límites, pero con respeto, porque estamos hablando del Dios que todo lo merece, el Dios santo, 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 Amén. que todo lo merece, pastor. Amén. Y yo quería llamar a colación, bueno, ese mismo texto, cuando Cristo le preguntó a la samaritana, porque nuestro Cristo fue el primer evangelista del Nuevo Testamento. ¿Quién más que Cristo? Él comenzó a evangelizar, le dijo a los discípulos, hagan lo que yo hago, después que vino a ellos el Espíritu Santo. Pero Cristo, hablando con la samaritana, ella le preguntaba, ¿y cómo deben adorar? Y es lo que hoy preguntamos, se pregunta a la gente, ¿cómo es mejor adorar? Hay que aplaudir, no hay que aplaudir, se vale que la gente se mueva o que no se mueva. Es casi lo mismo cuando ella dijo, ¿dónde debemos adorar? Unos dicen que allá en Jerusalén, otros dicen que en otro lugar. ¿Cuál es la mejor adoración? La que impresiona a Dios o la que a Dios le agrada, vamos a decir. Y Cristo mismo le respondió, mujer, eh, uno dicen si en este monte, si aquí, si allá, y la verdadera adoración es la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Si tú estás adorando en espíritu y en verdad, esa es tu verdadera adoración. Eso puede ser en el baño de tu casa, que en tu cuarto, que en la cocina, que en tu trabajo, es tu estilo de vida, es la adoración a Dios de total entrega. Esa es la verdadera adoración. El edificio, el local donde se reúne la iglesia, no es el templo, es el local. El templo somos nosotros, donde mora el Espíritu Santo. Y la iglesia viviente es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Cuando decimos templo al local, lo decimos porque ahí está Dios, pero está Dios porque estamos nosotros, no por el lugar. Cuando dejemos de estar allí, es un local con cuatro paredes. Dios está donde estamos nosotros. Dios está donde dos o más se reúnen en su nombre. Él prometió, ahí Él estoy, ahí yo estoy, y envío bendición y vida eterna, mi hermano. Amén, amén. Pastor, gracias por este Gracias. tiempo. Gracias a Dios por lo que ha hecho con usted, por lo que ha hecho en usted. Gracias a Dios, alabo a Dios Amén. porque Igual. usted ha sido un ejemplo a seguir, Pastor, y sobre todo ha sido una persona que ha encomendado sus mejores y más nobles esfuerzos a la causa de adorar a ese Dios que le salvó y a ese Dios que ha hecho en usted grandes maravillas que nosotros sabemos y sobre todo yo le agradezco por esa pasión que tiene, pastor, y por ese esfuerzo en este ministerio de llevar la adoración, como él dijo, interdenominacional, Sí, señor. pero además de eso, sin fronteras. Así. Yo le agradezco, pastor, por este tiempo y por lo que usted está haciendo. Amén. Es un privilegio, es un gozo tremendo. Lo vuelvo a repetir, porque el gozo viene de Dios y Dios me permitió esa bendición. Desde acá me dijiste lo del podcast, bueno, yo, si tú no me lo decías, te lo iba a pedir.
Pero como Dios es tan bueno, el mismo Richard me dijo, ay, vamos a hacer una aleluya, y ahora mismo. Aleluya. Y iba a ser a las 5, pero Willy tenía reunión en su iglesia y me dijo a las 2. Y yo tuve rápido que venir corriendo, no pude traer a mi esposa que quería traerla, pero realmente ella está allá acompañando a su abuelita que está recuperándose y bueno, realmente, pero es una alegría, un gozo y nada, como yo soy tan, hablando de una manera buena y sana, tan ambicioso, vamos a tener una segunda parte. Amén, que así sea. Que así sea. Hay tela por donde contar y quiero tener a mi esposa y no quiero que falte ella en estos podcasts, no quiero que se me ponga celosa. Vamos a hacer así, vamos a hacer una continuación de verdad, porque ella también tiene experiencia. Vamos a ver si hablamos de más bien una segunda parte, te propongo, de anécdotas que hemos podido percibir en medio de una adoración. Amén. Y cuando decimos anécdotas, no es porque sean leyendas, es porque son cosas reales que ocurren, pero cuando uno se da cuenta de lo que es una adoración genuina que se ha vivido, que no hemos sido nosotros, el mismo Dios lo ha llevado, han habido situaciones tan hermosas, tan bonitas, a veces hasta dolorosas, pero que el mismo Dios la ha permitido para glorificar. Amén, aleluya. Quedamos así. Quedamos así. Qué El bueno, qué pastor bueno. Ramoncito ya está planificando la continuación de este podcast. ¿Cómo no? Usted manténgase al tanto. Nuestro programa va a salir también por las páginas y las plataformas ¿Cómo? del Ministerio del Pastor Ramoncito. Vamos a difundir el esfuerzo que estamos haciendo Muchísimas y sobre todo vamos a alentar la adoración que el verdadero Dios merece todo el tiempo Amén. en nuestras vidas. Vámonos con buena música. El Pastor Ramoncito despide nuestro podcast y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Amén. Él dio su sangre divina por salvar la humanidad. Él tiene la santidad y su luz nos ilumina y su palabra que es vida nos enseña